Aprueban regular derechos de personas con enfermedades terminales. Cámara despacha 2 acuerdos internacionales con China. Proyecto de reforma previsional se despacha a Hacienda. Avanza proyecto que fija cuota de género para elecciones municipales y regionales. Diputados analizaron conflicto migratorio en la frontera norte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos noticiosos acontecidos en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que se aprobó la regulación de los derechos de las personas con enfermedades terminales. El proyecto enviado a segundo trámite al Senado aporta definiciones elementales en esta materia y explicita los derechos que poseen las personas que deben enfrentar una enfermedad terminal, así como las responsabilidades que le caben al Estado. Con un contundente respaldo unánime y tras 2 días de debate, fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto que reconoce y regula los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. En concreto, la propuesta reconoce que toda persona en situación de enfermedad terminal tiene derecho a ser informado en forma oportuna y comprensible de su estado de salud, del manejo de síntomas, formas de autocuidado y de los posibles tratamientos a realizarse. Asimismo, se definen derechos en materia de cuidados paliativos y acompañamiento y se refuerza la autonomía de los pacientes. Para la generalidad de los legisladores que expusieron, la iniciativa va en la línea correcta y plantea un cariz netamente humano en el ámbito de la salud, como sostuvo el diputado Francisco Undurraga. Sino lo importante aquí es generarle la libertad al ser humano a través de los cuidados paliativos para que pueda no solamente morir de buena forma, sino que para las personas que lo acompañan, ya sean familiares o cuidadores, puedan disfrutar de los últimos minutos, de los últimos momentos con estos pacientes que se están muriendo. Todos vamos a morir y creo que merecemos, así como hacemos o tratamos de hacer leyes en el Parlamento para el buen vivir, para que Chile crezca, para que las condiciones de los seres humanos en este país sean las mejores posibles, tenemos que darle también a través de este instrumento, a través de esta ley, una posibilidad a las personas de poder morir tranquilos y bien. Para el legislador es relevante también que esta responsabilidad que asume el Estado se cumpla con la entrega de recursos efectivos definidos cada año por medio de la ley de presupuestos, de modo que quienes exijan sus derechos en esta materia puedan efectivamente hacerlo. El diputado Jaime Mulet coincidió en la importancia de esta norma, pero estimó relevante considerar que su implementación sea adecuada en todo el país, evitando mayores molestias a los pacientes a la hora de exigir determinados tratamientos. Aquellas situaciones donde los pacientes, como en el caso de Atacama, muchas veces deben concurrir de una región a otra a recibir atenciones durante sus tratamientos. Por ejemplo, es muy común que vayan pacientes con enfermedades terminales a Antofagasta, que es hospital de derivación, o a Santiago, a la región metropolitana, al Roberto del Río u otros establecimientos de la región metropolitana. Entonces, muchas veces los pacientes enfermos tienen otro padecimiento que es el viaje en sí. Creo que hay que complementar con eso para que sea una ley que les dé a todos los pacientes en esta situación igualdad de condiciones. También aquello donde no hay hospitales que resuelvan casos de alta complejidad. Para efectos de esta ley, ahora enviada a segundo trámite, se entenderá que una enfermedad es terminal cuando ésta sea incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado. Frente a estas circunstancias, le corresponderá al Estado adoptar las medidas tendientes para promover el acceso de toda persona a los cuidados paliativos necesarios, de modo que ella pueda hacer más llevadera su situación y desarrolle un buen morir, en la medida de lo posible. La Cámara despachó 2 acuerdos internacionales con China. El primero de estos brinda nuevas opciones de financiamiento para proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo para nuestro país. El segundo busca eliminar una situación de discriminación frente al impuesto al valor agregado entre las empresas chilenas y chinas dedicadas al flete y transporte con buques o aeronaves.
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es un organismo financiero multilateral cuyo objetivo es promover la integración regional y el desarrollo económico y social de los pueblos, para lo cual desarrolla su actividad como banco múltiple y agente financiero. En esta calidad, Chile le otorga ciertas inmunidades y facilidades a fin de permitirle llevar a cabo sus funciones en el territorio de la República. Así determina el acuerdo que aprueba el convenio constitutivo de esta entidad asiática, que sumó 101 votos a favor y 21 abstenciones. El documento fue explicado por el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez. ¿Por qué beneficia esto a Chile? Porque Chile va a poder, al ser parte de este banco, postular a proyectos que, por ejemplo, financien desarrollo en materia de energías renovables, de todo lo que es usos, digamos, del agua, por ejemplo, desalación de agua de mar, o también derechamente mejora en infraestructura en carreteras, trenes o puertos. ¿Cuál es la ventaja para esto? Que se tiene que hacer una postulación del Estado, puede hacerse también con capitales privados o en conjunto con actores privados, y obviamente nos da más opciones de desarrollo para no depender solo de los organismos que hoy existen, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Este tipo de bancos promueve el desarrollo con créditos de largo plazo, intereses que son más bajos que los intereses que tiene la banca privada, y evidentemente genera también un orden mundial más heterogéneo, porque hay un multilateralismo al ser ya no solo Estados Unidos el país que genera los recursos y aporta a estas instituciones, sino que hoy día surge también un banco que depende de gobiernos asiáticos y donde China tiene una gran participación. Así que son buenas noticias para el país, más opciones de desarrollo, más competencia en el orden mundial. El acuerdo despachado al Senado plantea que Chile será miembro pleno el día del pago de la primera cuota. A partir de esa fecha, como miembro regional del banco, podrá realizar sus operaciones en condiciones similares a otros organismos financieros internacionales que operan en nuestro país, brindando nuevas opciones de financiamiento para proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo. El segundo acuerdo, aprobado por 117 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, y enviado al Senado, corresponde al protocolo modificatorio del convenio entre Chile y China para eliminar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación a los impuestos sobre la renta. El texto fue detallado por la diputada Catalina del Real. Son todas las empresas chilenas y chinas que realizan transporte aéreo y marítimo, que hoy día las empresas chilenas están grabadas en Chile bajo un régimen de IVA, y las empresas chinas no están grabadas en Chile porque nuestra ley no tiene IVA para este tipo de transporte. Por lo tanto, hoy día lo que estamos firmando es un protocolo de acuerdo con China para evitar la doble tributación. Hoy día, según la no doble tributación y la no discriminación, lo correcto es que en ninguno de los dos países estén a efectos de IVA, por lo tanto se estaría ahorrando un costo a las empresas chilenas y podrían competir con mayor ventajas competitivas entre ambas. La aprobación del protocolo no implica una pérdida de recaudación para el país, por cuanto el transporte internacional aéreo y marítimo se encuentra exento de IVA de acuerdo a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Y el proyecto de reforma previsional se despachó a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Trabajo aprobó con votos del oficialismo, la ADC y el PS la creación del Consejo de Administración de Seguros Sociales, ente estatal que administrará el 4% de ahorro previsional, y otros seguros sociales que crea el proyecto de reforma a las pensiones. En una extensa jornada de más de 5 horas, este jueves 18 de julio la Comisión de Trabajo despachó a Hacienda el proyecto de reforma previsional. Uno de los puntos centrales de la iniciativa giró en torno a la aprobación del ente público, llamado Consejo de Administración de Seguros Sociales, con 8 votos a favor del oficialismo, la ADC y el PS, 4 en contra de oposición y una abstención del PPD. Un triunfo para el proyecto de la administración Piñera, que logra continuar con su tramitación gracias a este acuerdo. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, explicó las atribuciones que tendrá este nuevo consejo, que administrará el 4% de ahorro previsional adicional y los seguros sociales como el de acompañamiento o ley sana, y los que se crearán para la mujer de clase media y el de dependencia, entre otros. Este consejo, el que establece las políticas de inversión dentro de los marcos que fija la superintendencia, establecerá los límites de los portfolios, tendrá inversiones distintas a las que se conocen tradicionalmente en las AFPs, y estas inversiones están pensadas para garantizar la más alta rentabilidad que se pueda
y al menor costo posible. Porque lo más importante de entender es que cuando un peso del trabajador renta, eso va directamente a mejorar la pensión del trabajador. Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, agradeció la posibilidad de lograr acuerdos y señaló que se aumentan significativamente los recursos respecto del proyecto original para mejorar las pensiones solidarias. Pero el fondo de este proyecto es mejores pensiones a los que están en el pilar solidario, a los que se van a incorporar al pilar solidario, a los que ganan hoy una pensión básica solidaria, a los que tienen una pensión con aporte previsional solidario. Y eso lo podemos hacer y nos hemos comprometido desde el Ejecutivo desde el día 1 de enero. Esto significa un costo adicional durante el año 2020 de $100 millones aproximadamente respecto al proyecto original. Desde el oficialismo reconocieron el acuerdo logrado con parte de la oposición para avanzar en la mejora de las pensiones solidarias y el incremento de las pensiones, según destacaron los diputados UDI, Patricio Melero y Guillermo Ramírez, y el RN, Alejandro Santana. Había más acuerdo del que se pensaba y que al poner sus votos a favor el Partido Socialista y abstenerse el PPD, se va configurando un acuerdo más amplio que le da sostenibilidad en el tiempo a las reformas a las pensiones y apura el proceso legislativo para permitir que a partir del 1 de enero del próximo año los chilenos y las chilenas estén recibiendo ya mejores pensiones y los que están hoy día trabajando vayan acumulando una densidad de ahorro mayor que les permita a la edad de jubilación también tener una mejor pensión. En este acuerdo todos tuvimos que ceder y en nuestro caso nosotros tuvimos que ceder a la creación de un ente público que no queríamos, que va a tener una lógica de más gasto, de más burocracia, que no queríamos, que entendemos que no beneficia demasiado en el ámbito de las pensiones, pero entendemos que es el costo que hay que pagar para aprobar un proyecto que es necesario en un contexto en el que en el Congreso somos minoría. Así que es una buena noticia para el país. Un consejo público que va a estar a cargo de la licitación, de la administración y también con la posibilidad de elegir bajo distintas opciones que se van a generar a través de esta licitación. Así que yo creo que hoy día hay un punto de inflexión de un proyecto que estaba muy sesgado a un proyecto que ha abierto los distintos matices y donde en el debate se han también incorporado indicaciones por otros actores de la oposición. Los diputados de oposición, el PPD Tucapel Jiménez, el PS Gastón Saavedra y el DC Gabriel Silver, que respaldaron la creación del Consejo de Administración de Seguros Solidarios, explicaron su votación y anunciaron que esperan que el gobierno se allane a subir el porcentaje solidario hoy fijado en 0,2%. Con un acto de buena fe le dije me voy a abstener, yo iba a votar en contra, porque quiero ver cómo vuelve a sala esto. Esto tiene que ir a Hacienda todavía, seguramente vamos a votar en la Cámara de Diputados, va a ir al Senado, va a volver completamente distinto. Y depende cómo vuelva, yo le dije que mi voto va a estar a favor o en contra, no me voy a abstener en sala, va a estar a favor o en contra, pero vamos a depender los cambios que haga el gobierno en el camino. Uno puede efectivamente llegar a acuerdo y entender que se está legislando para generar, reitero, un nuevo sistema de pensiones que tenemos que perfeccionarnos en el tiempo y que tenemos que abrir las puertas para eso. Aquí nadie se ha dado vueltas ni volteretas ni nada de eso. Simplemente se trata de construir un nuevo sistema de carácter mixto en donde está el ahorro y donde está la solidaridad y donde está el financiamiento público para este ente. Vamos a seguir sustentando nuestro rol, incrementando el pilar solidario, seguramente en materia de lo que es la Comisión de Hacienda y lo más importante, el guarismo de solidaridad que hemos señalado hasta antes de la votación de la sala, que debe quedar absolutamente reflejado en un 1,5%, que para nosotros es importante porque allí está el ADN o el corazón efectivamente del proyecto. En tanto, la presidenta de la comisión, diputada independiente Gael Jomans, indicó que con los votos de oposición que apoyaron las indicaciones del Ejecutivo, solo se posterga una negociación, ya que el contenido de la iniciativa no ha cambiado. Que el día de ayer habían señalado que con el contenido actual de las indicaciones ellos iban a votar en contra, sin embargo hoy día alargan una negociación simplemente porque el contenido no ha cambiado. O sea, lamentablemente vemos a la AFP detrás del velo de las compañías aseguradoras administrando este 4% adicional. Por lo tanto, van a seguir administrando hoy día ese porcentaje que se supone que deberían no estar. ¿La AFP aquí? Está la sombra de la AFP, están los dueños de la AFP, detrás de esas compañías aseguradoras están, y es lamentable porque al final se engaña también a la ciudadanía. Se dice, en ese 4% adicional no van a haber interés en la AFP y sin embargo están.
El proyecto de reforma previsional y que mejora las pensiones seguirá con suma urgencia para su tramitación, según explicó el ministro de la Sexpress, Gonzalo Blumel. Nosotros vamos a mantener la suma urgencia. De hecho, ayer ya tuvimos algunas conversaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda para apurar también la tramitación en la Comisión de Hacienda, que sería la siguiente etapa. Tenemos que terminar todavía algunos artículos en la Comisión de Trabajo y nosotros queremos que en agosto este proyecto llegue al Senado, porque básicamente tenemos que tener esta ley aprobada en octubre para poder empezar a pagar mejores pensiones a partir de enero del próximo año. Ahora la reforma previsional pasará a la Comisión de Hacienda para ser analizada en profundidad antes de ser sometida a consideración de la Sala de la Cámara. Y la Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó a su par de Gobierno Interior la moción que establece para las próximas 4 elecciones comunales y regionales una cuota con un máximo de un 60% de candidaturas del mismo género para los diversos cargos. Un importante paso dio el proyecto que establece cuotas de género para las elecciones de alcalde, concejales, gobernadores y consejo regional. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó la moción, poniendo un énfasis importante en la necesidad de otorgar financiamiento a las candidatas y a los partidos que las nominen. Así lo señaló la diputada Loreto Carvajal. Creo que es muy necesario establecer en el proyecto de ley los mecanismos de financiamiento de igual manera como fueron incorporados en la actual ley de elecciones parlamentarias, es decir, un incentivo económico, ya sea al partido, pero también un numeral distinto para aquellas mujeres candidatas. Desde el Ejecutivo y la voluntad planteada también por parte de los ministros debe hacerse eco para darle urgencia a este proyecto, para generar mecanismos de financiamiento y para que finalmente tengamos esta ley de cuotas operativa antes de las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Una mirada compartida por la diputada Sandra Amar, quien señaló que tras el debate en la instancia cambió su valoración sobre esta materia. Me costó mucho lo que era la cuota de género, la verdad, siempre lo señalé, que consideraba que para mí era más relevante ver la capacidad que tiene la mujer más que llegar a un cargo por lo que era la cuota de género, pero las experiencias han ido demostrando y me han hecho cambiar la verdad de opinión, que una forma de poder introducirnos justamente a este mundo, un mundo político, es poder establecer una ley de cuota de género. Durante el trámite en la comisión se respaldó por unanimidad una indicación propuesta por la diputada Maite Orsini que permitía solucionar un conflicto que podría generarse en las elecciones para alcalde y gobernador regional. La norma establece que solo podrá participar en primarias hasta un 60% de estas candidaturas, con el fin de asegurar que los cupos que no se llenen por esta vía permitan expresar la cuota de género establecida por ley, asegurando así que la norma sea efectiva. Y los diputados analizaron el conflicto migratorio en la frontera norte. La Comisión de Derechos Humanos revisó la situación de los ciudadanos venezolanos que quedaron varados en el paso Chacayuta, luego de que se modificaran los requisitos exigidos para su ingreso al país. Con la presencia del director del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, y de la representante de Venezuela en Chile, designada por el presidente encargado Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, la instancia analizó la situación por la que atraviesan cientos de ciudadanos venezolanos en la frontera norte. Ambos personeros describieron el complejo presente de los migrantes que se encuentran en el Consulado de Chile en Tacna, luego de que se modificaran las reglas para su ingreso al país. Para José Tomás Vicuña, la responsabilidad de esta crisis recae en el gobierno, al concretarse el cambio sin un proceso previo de aviso a los migrantes venezolanos, que se vieron sorprendidos por esta modificación que hizo obligatorio el uso de la visa consular. Este hecho abrió además un nuevo flanco de conflicto con el ingreso a Chile por pasos no habilitados, con el consiguiente riesgo que ello implica. Lo que nosotros hemos visto es que los coyotes que solían visitar el terminal de buses en Tacna ahora van al consulado y piden entre 50 a $300 y día a día son sorprendidas personas ingresando por pasos no habilitados, sobre todo niños y niñas, y eso es muy peligroso porque esto es un campo minado. Entonces estamos todavía a tiempo de ver una solución a esta crisis que es humanitaria, no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria, y como es humanitaria necesita medidas excepcionales. Nadie está diciendo que los dejen entrar y sin ningún requisito, sino que pidan documento de identidad como lo hacen otros países, que pidan documento antecedente, pero solo el pasaporte y hasta el 2013 es un requisito que hoy día es muy difícil para cientos de familias en Venezuela.
Para Guarequena Gutiérrez, más allá de la determinación adoptada por el gobierno chileno, que está en su derecho de exigir el tipo de documentación necesario, lo que corresponde es comprender el contexto general de la crisis migratoria, que radica en la responsabilidad que tiene la administración de Nicolás Maduro. No podemos, primero, desde nuestra representación diplomática no estamos para juzgar qué decisiones toma un gobierno, pero además de no, equivocado no, está dentro de la ley, eso hacen los estados autónomos, los estados soberanos. Nosotros lo que hacemos, el llamado es acercar mucho más aún al régimen de Nicolás Maduro y a todos aquellos que lo apoyan y las sanciones económicas contra los personeros del régimen de Nicolás Maduro, contra la violación de derechos humanos, que se apoye y se eleve el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a la Corte Penal Internacional para que posteriormente Nicolás Maduro vaya preso y todo aquel que sea responsable y haya cometido delitos de lesa humanidad, porque independientemente de la flexibilidad o de las visas que nos pongan o si nos abren las fronteras o no las cierran, aquí el tema es la génesis del problema, que es que Nicolás Maduro se mantenga en el poder en Venezuela. Tras la sesión, los diputados Emiliano Ullado, presidenta del Grupo Legislativo, y Cristóbal Urruticoechea expresaron su preocupación con la situación de los migrantes venezolanos, refiriéndose con matices al rol que le cabe al gobierno chileno en esta crisis. La verdad es que nos preocupa de que se hayan cambiado los requisitos con respecto al ingreso de migrantes y al mismo tiempo nos preocupa también que no se aplique la ley de refugio y también el principio de que las personas no sean devueltas a su lugar de origen. Por lo tanto, es preocupante la actitud que está teniendo actualmente la actual administración del presidente Sebastián Piñera, dado que ellos señalaron tener toda la voluntad, pero tratándose hoy día con respecto a esta situación que tenemos de muchas familias, niños, mujeres embarazadas, en Tacna, la verdad es que nos preocupa. Chile tiene que tener absolutamente toda la pertinencia, la bondad y las ganas de poder recibir a las personas, pero recibirlas ¿cómo? Como estas familias que hoy día están en las esquinas, familias completas vendiendo Super 8, viviendo en condiciones que son deplorables, no. Hay que entender además que estas familias venezolanas están viendo en Tacna, no están en el terreno nuestro. Sí, Chile tiene que abrirse, es lo que nosotros hemos hecho ahora en este momento, oficiar al ministro del Interior para que nos cuente absolutamente todo lo que ha ido ocurriendo y además qué respuestas puede tener Chile, el país como Estado, frente a esta crisis humanitaria que estamos viviendo. La instancia quedó a la espera de los antecedentes solicitados al Ministerio del Interior, con el objeto de evaluar y pronunciarse sobre la actuación del Ejecutivo y las medidas tomadas para hacer frente a la mencionada problemática. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones en sus diferentes formatos audiovisuales están en el www.cámara.cl disponibles para su descarga. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.